Muy buenos días a todos y a todas. Agradezco su presencia y su participación en esta ceremonia y en estos actos de diálogos, donde se intercambia, donde se comparte aspectos del sendero de la vida, aspectos de un sendero de transición, de superación y de intercambio con la vida. Si alguien tiene a bien compartir alguna pregunta, alguna experiencia, adelante. Un poquitito más hacia atrás. Sí. Gracias. Sí, gracias. Ustedes tienen la palabra. Adelante, Maya o Alejandra. Hola. Buenos días, Maya. Hola. Buenos días a todos. Maestro, ¿me podría decir las cualidades positivas y negativas de un Piscis? ¿Y cómo trabajar las Mira, negativas? si te las digo a ti, van a andar pidiendo que diga las otras 11. Y no es la idea, esos. Pero Piscis tiende a moverse en el agua, a moverse en lugares no concretos, sino en su mente imaginativa y en su creatividad interior, que puede llevarlo a un aislamiento con los de afuera y vivir un mundo aparte. Y eso sería, por un lado, es su posibilidad, un mundo interior más rico, y sería un mundo falso de ilusión. Ese es lo que el Piscis tiene que aprender a discernir y a llevar en su vida. ¿Algo más? Gracias. A ti, pues los pececitos se mueven en el agua y se mueven para todos lados, ¿verdad? Pero ¿para dónde van? Es importante que se dirijan hacia... ¿Algo más? ¿O alguien desea compartir alguna experiencia? Adelante, Araceli. Muy buenos días, maestro y queridos hermanos. Maestro, ¿usted nos podría platicar un poco del maestro Estrada en Ensenada? ¿Cómo conoció o cómo llegó el maestro a Ensenada? ¿En qué? Me imagino que por los años 60 o 70. No, 50. 50. Sí. Sí, el maestro Estrada, no sé por qué, fue invitado o algo así, si no mal recuerdo, por una hermana a dar unas conferencias en Tijuana. Y ya de estando en Tijuana, que eran 4 días a camión en aquel entonces, recuerdo que era un día de México a Mazatlán y otro día a Hermosillo y otro día hasta Tijuana, 3, 4 días.
pues aprovechó y fue a Ensenada. Y algo, el nombre de Ensenada le gustó mucho, porque Ensenada es Adán es en, al revés. Entonces, esa fuente de Adán, del hombre primordial, del hombre, del ser humano que ha alcanzado la luz, vive en el paraíso, para él significó bastante y fue allá y encontró mucha receptividad en asuntos esotéricos, sobre todo en Ensenada, siendo un puerto muy aislado de México. O sea, ellos no recibían ni siquiera la televisión de acá del centro de México. Casi no compraban mercancías ni en Tijuana ni en Ensenada de acá del centro de México. Todo les llegaba más bien de California, de Estados Unidos. Era una economía pues, de intercambio con Estados Unidos, porque estaban pues, a miles de kilómetros, a 3,000 kilómetros o más de acá del centro. Políticamente y económicamente hablando. Entonces, el maestro Estrada, cuando está buscando hacer su retiro, estamos hablando del año 57, él, por intuición, y no sé, la tenía muy fina, decide irse a Ensenada y estar allá. Porque estaba también aislado de todo el movimiento acá del centro de México, donde la fundación le había hecho bastantes bloqueos y bastantes obstáculos para desempeñar sus actividades. Decide irse a Ensenada. Habría que preguntarle a él por qué. Se sentía bien allá, en el desierto que está rodeando toda la Baja California. Va allá y empiezan a desarrollar, bueno, le dice al reverendo Carlota, que ahí es cuando, que si desea ser su compañera, ya estaba ella separada de su antiguo esposo, y dice que sí, entonces se adelanta y el maestro la alcanza allá. Ahí es donde Vicente Licona, un discípulo del hermano mayor del maestro, y dijo que él estaba buscando un lugar para hacer su retiro. Creo que esa fue la primera vez en el 57 que él asistió a Ensenada. Y ahí aparece Vicente Licona diciendo que él tenía a su mayor, Joaquín Alcántara, que él tenía una hacienda en el estado de Veracruz, estaba apartado de todo. El maestro dijo que no debería ser visto por nadie, debería ser realmente un retiro. Es apartarte de todas las actividades públicas, porque el maestro sí se tomaba en serio los preceptos de la tradición, no era un juego. Y entonces, ahí recibe la invitación ya formal del mayor Joaquín Alcántara. Imagino que tardó 2 meses en llegar la carta desde Ensenada o Tijuana hacia Coatepec. Y ahí es donde él ya viaja a Coatepec. Y para agosto de 1958 inicia su retiro de 40 meses donde nadie más que 3 personas sabían dónde estaba. Vicente Licona, su sobrino, no, y nada más, eran 2. Su sobrino, que fue el que los llevó de chofer hacia Coatepec, viajando por las noches para no ser visto, sin atravesar la Ciudad de México, etc. Y ahí está 40 meses. Y Ensenada ha jugado un papel muy particular en la historia de la orden. Ahorita no voy a entrar en ello, pero muy particular. Después, ya en los años 70 o finales de los 60, ya cuando fundada la línea solar, decide hacer un prototipo y un proyecto de santuario, no de templo, sino de santuario, que no es lo mismo. Porque ahora que ya no la fundación no estaba encima de él.
y entonces ya tenía libertad de hacer lo que él le tocaba hacer. Hizo un santuario muy preciso, muy simbólico, que ahorita está totalmente deformado y prostituido en un lugar de combate de armas. O sea, no tiene nada que ver. Era un lugar para encontrar los santos, la unidad, tal, y ahora resulta que ahora es un dojo de un señor que se beneficia y ponen ahí un japonés y el hermano mayor está ausente de todo trabajo. Ese trabajo de santuario costó mucho. Mucha gente apoyó aún de escasos recursos. No es correcto que se use para otro fin del que fue construido. Pero bueno, llegará el momento donde la gente entenderá que no es un juego. Él decía que ese santuario podía proteger a toda esa zona de la California, de esa fractura que es próxima de la falla de San Andrés. En fin, él habló muchas cosas, pero cuando yo me tocó dar charlas esotéricas en Ensenada y mucha gente se apuntaba, ¿eh? Y entraban en diálogo. Es Escorpio, Ensenada. Tijuana es mucho más revuelto, pero Ensenada tiene lo suyo, pero bien canalizado o mal canalizado, como todo. La energía humana puede ser muy constructiva, puede ser muy destructiva. La energía divina siempre está recreándose a sí misma, sin perder su centro. La humana sí se pierde, se desubica, se cree más que Papá Dios. En vez de asombrarse y ser un colaborador consciente de esta maravillosísima obra en la que estamos todos. Sin excepción. Con sus sombras y sus luces. La obra divina. Otra cosa es caer en la turbulencia o a veces en la ignorancia humana, en la soberbia humana o en el orgullo humano o y los impulsos humanos malsanos, etc. Pueden ser muy elevados, pero también pueden ser. En la condición humana, lo telúrico, el poder temporal, siempre tiene esa polaridad y hay que estar conscientes. Hoy nos sale algo respecto a las mentiras y a lo falso, a lo que no es verdadero. Y hay que hablar que hay cosas que no son verdaderas, son falsas. Y otras sí llevan hacia la verdad, hacia una experiencia de unidad. Esa es parte de la enseñanza. Ninguno de los maestros habló de puras florecitas y mariposas. Hablaron de la vida. Y la vida tiene sus contrastes. Y tenemos que estar conscientes para ir por el camino del centro. ¿Algo más? Muchas gracias, maestro. Adelante, Nash. Buenos días, maestro. Buenos días a todos. Retomando un poquito la reflexión que he hecho sobre lo que usted dijo ayer sobre la conciencia de un Getur, que tiene que, en principio, reconocer o conocer de dónde viene. Perdón que no funciona bien la pantalla hoy. No hay luz. Es que tiene la luz de atrás que no le permite. Sí, por eso lo giro, lo modifico. Es de alto contraste, pero en fin, adelante. Sí, ahora. Entonces, que un Getur tiene que saber ante todo buscar de dónde viene y a dónde va para darle el sentido, no quedarse solo con el trayecto y la muerte al final, ¿no? Entonces yo reflexionaba y veía que en mi vida y también en las personas que me rodean pueden existir los dos extremos. En mi vida pasada vamos a buscar solo el origen, la fuente, adorarlo, venerarlo y aspirar al cielo, al otro extremo, ¿no? O recorrer el camino sin tener en cuenta de dónde venimos y a dónde vamos, que también
existe esa tendencia mayoritaria y que consideran que los que buscamos y nos inquietamos por esto y queremos buscar mayor sentido, pues que nos complicamos mucho la vida, ¿no? Entonces, podría ser que la primera parte del que busca el origen y el final nada más sería una actitud religiosa de fe, y luego está el que sigue el camino sin buscar los extremos. Entonces, un iniciado sería el que busca, conoce y valora y realiza los dos aspectos. Por lo que usted habla ayer de la consciencia de Jesús, es decir, que realiza el camino, pero sin olvidar la fuente de donde viene y el sentido y el objetivo, la dirección de sus pasos. Sería el iniciado el que hace la síntesis entre esas dos experiencias. ¿Sería esto? No entiendo por qué usted dice que el religioso es el que conoce de dónde viene y a dónde va. Bueno, el que busca ese origen, no quiere decir porque si cuando se da los... Y con el dogma y la doctrina ya no hay más. No tiene fundamento histórico, científico, de hechos, lo que hablan de que Adán y Eva tenían 5,000 años, de acuerdo a las generaciones de la Biblia. Parten de ideas, de mitos, de supuestos, no reales. La religión no le interesa la realidad, le interesa su mundo. Y está bien, eso es su naturaleza. Se basa en un mito no comprendido. Una historia sin fundamentos de la ciencia. Hay que unir ciencia y religión. El iniciado va por el camino del centro. No quiero decir que el mito no sea auténtico, sí, pero no es la vía clara de la conciencia. Es de la subjetividad personal. A ver, explíqueme cómo Moisés supo toda esa historia si nadie había nacido. Ya nos vamos. De Adán y Eva, y que el paraíso, y que el fruto del bien y del mal, y que el ángel, y que la espada, y que la expulsión del paraíso. Yo no digo que no sea un mito, no, es un mito, y los mitos yo los respeto y los aprecio mucho, pero el iniciado va por el camino del centro, el Jesús tiene que conocerlo a fondo, y no nada más basado en doctrinas, mitos o historias o que le cuentan de la doctrina y lo acepta como dogma. Yo no estoy de acuerdo que el religioso conoce bien de dónde viene. Supone, presupone, tiene fe, ok, perfecto, ahí no se discute, pero que tenga fundamentos en base a los hechos, ¿no? Porque tampoco le interesan, en general. Una de las personas que trató de hacer una integración muy especial fue Teilhard de Chardin. Estamos hablando de los años 30, 40, 50. Hizo una hazaña, el maestro de la Ferrier le reconoce, de integrar ciencia y religión. De hecho, tiene un libro que se llama así, acerca de la cosmogénesis, de la biogénesis, de la antropogénesis y de la cristogénesis. Se lanzó y habló de cómo la vida en su complejidad va desarrollando conciencia. Pero esas teorías fueron descartadas por la iglesia. Después le reconocieron que fue un gran científico y un gran servidor, pero borraron y quemaron sus libros, por favor, todavía en el siglo XX. Los sacaron de las bibliotecas. Entonces, la historia de las religiones
en la práctica, no en sus proyectos, sino en la práctica, es muy cuestionable. Entonces yo no consideraría, si esos religiosos son los que conocen de dónde vienen y a dónde van, yo no creo que sea así. Imponen un tema de poder, un tema de doctrina, está bien, es lo que sienten ellos que tienen que hacer. Pero que quede claro, el camino del iniciado no es ni del lado derecho ni del lado izquierdo, es por el centro. Observando los extremos y ubicándose en el centro. Como también la ciencia demostró ser altamente destructiva. Pues, las guerras, las bombas atómicas, ahorita estamos agarrados de un hilo por a ver qué se le ocurre a uno y a ver qué se le ocurre al otro. Todo el temor que se desarrolló en la guerra fría entre Rusia y Estados Unidos desde los 50s y 60s fue tremendo, 70s, hasta que en los 80s llega la famosa perestroika. Entonces, hay temas de la vida. Yo cuando he hablado, en lo particular, porque me gusta darles enfoque, hablo del proceso de la luz, del cristal, de la bacteria, del protozoario, ¿sí? Del reptil, del mamífero, del primate y el humano. Es un sistema lógico que va muy afinado a los postulados de Teilhard de Chardin, que no son de él. En realidad, toda esa visión la tuvieron hace mucho tiempo grandes sabios. ¿De dónde vienen? ¿Qué hacen aquí y a dónde van? ¿Cómo nació el impulso de la vida? ¿Y qué nos sigue impulsando diariamente? Enfoquémonos a eso. Ciencia y religión. El misterio de revelación del Espíritu a través de todo eso. No es que construye el Espíritu produce eso. En su búsqueda de retorno a la fuente, a la luz. Es lo que yo podría comentar sin tener la razón. No me interesa la razón, me interesa el estudio, la observación, la coherencia de los hechos y los conceptos. ¿Algo más? Sí, muchas gracias, maestro. Y disculpe que hable tan claro, pero no fueron sacadas de las bibliotecas y quemados los libros de Teilhard de Chardin. Y 40 años después, 50 con la vergüenza, reconocen que fue un buen hombre. Y un científico honesto. Pero sus postulados son de mucho alcance. Que reitera la tradición iniciática. Integrar el cielo y la tierra. Y no separarlos. Fue el que desarrolló toda la teoría del hombre de Pekín, como ante esos 200,000 años de cráneos y de huesos humanos cerca de Pekín, por eso se llama el hombre de Pekín, él podía negar la evolución, pero le daba un enfoque muy elevado de cómo la experiencia se va acumulando y va desarrollando un sentido de reconocimiento del yo soy tú mismo, en la luz, por la luz, para la luz. ¿Algo más? Claudia. Buenos días, maestro. Oye, Buenos una días. pregunta, Claudia, antes de que... ¿Es Ixtla o Ixta? Bueno, mi nombre lo escribieron con IXTA, Ixta. Y aparte lo escribieron mal porque termina con LT en lugar de TL. Ah. Ajá, Eso sí. es un tema del notario y del Sí. juzgado. Sí, porque es Ixtla. Ajá, Ajá, perfecto. así es.
Buenos días, maestro. Bueno, mi pregunta es del por qué llega el sentimiento de soledad. Si pues uno tiene familia, tiene hijos, compañeros, amigos, y de repente llega esto, el por qué o por qué llega la soledad. Cuando se cierran los sentidos a la vida, se deja de apreciar la revelación permanente de la vida y se le fija a uno una emoción que no cambia, se vuelve un apego. Eso lleva poco a poco al aislamiento, porque no vemos ni captamos nada vivo. Todo está muerto y nos sentimos solos. Pero fíjese bien qué hermosa expresión. Que tu presencia sea reconocida por todos los seres humanos. Paz a todos los seres en todos los planos. Es toda una propuesta. Para la conciencia, que no se quede nada más en lo bonito de la expresión, que es casi poética, o metafórica, ¿sí? O idealista, o no sé, como le quieran poner. Es nuestra obstinación de fijar emociones. Recuerden que les he explicado cómo el ego tiende a buscar la imagen o la percepción que más le conviene. Es bien convenenciero. Puede ser la peor o puede ser la mejor, pero no todas. ¿Y dónde deja las demás? Eso es lo que causa un sentido de que la vida ya no tiene sentido. Pero en realidad nunca estamos solos. Ni en los planos superiores ni inferiores, ni en el plano humano. Estamos recibiendo interacción a nivel del alma humana en todo el planeta. Ojalá tuviéramos esa visión, que nuestra mente afecta y es afectada por toda la mente humana. Es nuestra especie. Por eso se pide paz a todos los seres en todos los planos. Nadie puede encontrar paz si no se construye la paz. Por eso esta aventura, esta locura, esta, ¿qué podríamos decir? Campaña, esta quimera de realizar la gran fraternidad universal. Yo les pregunto sinceramente, es que o sea, sí hay muchos problemas en la humanidad, en cada uno de nosotros también, pero no vamos a hacer un intento de presentar técnicas que realmente te pueden aprovechar si las usas bien. Si tu propósito no es egoísta, sino sentido universal, has trascendido tus limitaciones, se vuelve una causa de vida, la gran fraternidad universal, que empieza por uno mismo y continúa a través de toda la familia, la sociedad, los pensamientos, todo está incluido ahí. La pregunta es, ¿quién lo va a hacer? Ya vino el Cristo de la nueva era. Dio instrucciones para los que quieran seguir el camino. No vino a prometer nada. El maestro Laferrer no promete nada. Si no, díganme en dónde promete. Ni el maestro Estrada. Si aquí hay disciplina, hay trabajo, hay superación, hay tratar de ser congruente entre lo que se dice y lo que se hace. Tenemos que construirla, pero no con sinvergüenzas que se quieren aprovechar o ya se aprovecharon, sino con gente honesta que entiende que un mal a otro es un mal a sí mismo, un bien a otro es un bien a sí mismo.
Un día lo realizaremos. Son verdades que están desde hace miles de años planteadas para la humanidad, para cada ser humano. La pregunta es ¿cuándo las vamos a realizar? Y todo eso se tiene que construir entre todos, no entre unos pocos. Por eso nuestra actitud no debe ser cerrada. Es una invitación a trabajar. Nosotros decimos bajo una línea, no de una persona, sino lo que nos transmitió esa persona, que es auténtico, real, y vimos a dónde llegaba cuando se vivía en el caso del hermano mayor. Yo por eso soy un discípulo de él. Me considero, y él me reconoció como su discípulo. Pero no solo porque lo que él me haya reconocido, sino porque yo me reconozco. Yo reconozco al maestro. Y estoy dispuesto a seguir sus enseñanzas porque se me hacen mucho sentido. De la otra manera no me hace sentido. Al contrario, es contradictorio con lo que enseño, con lo que nos va a sacar adelante el buey de la barranca, de los problemas humanos. A ver, ¿quién los va a resolver? ¿La política? Que siempre velan por sus intereses. ¿Las religiones que velan por su doctrina y por su dogma? No. Por sus, ¿cómo diríamos? Por sus feligreses. No. Los otros no. ¿La ciencia sola? No. Tiene que venir alguien que integre todo eso. Y eso le llamamos iniciado. Y que marque un sentido y aproveche. Ustedes leen al maestre de la Ferrería. Fue un hombre que aprovechó la ciencia, la religión, el arte, todas las formas de conocimiento, de sensibilidad, de intuición, de mística, etcétera, para el desarrollo pleno de la conciencia sobre las bases eternas de la tradición. Y la tradición no es fijar la vida, sino entender que hay leyes interactuando permanentemente en la realidad. Y ese es lo que se llama tradición. Ese reconocimiento de esas leyes eternas que operan en todo. En los grandes sistemas, en las galaxias y también en mí. Un poquito lo que mencionaba el otro día, no me acuerdo quién, sobre Lot, que Dios andaba buscando por lo menos 2 o 3 y nomás no encontraba, ¿sí? Que se salvaría, Sodoma y Gomorra, ¿sí? Encontraba 100 y luego le bajó, ¿no? No es fácil encontrar gente que comprenda y asuma la responsabilidad de ver el plan de la vida que le requiere colaboración, no oposición. ¿Sí? Hace a veces más bien el que ni siquiera tiene idea, porque no opone, que los que a veces conocen mucho pero son opositores. Son el lado oscuro de la fuerza, como dicen las películas. Todavía hay gente que, bueno, ni bien ni mal, bueno, pues ahí está. Pero hay gente que se opone. Hay gente que todo tiene un problema egoico y un problema de sombra de su propio pasado que no ha resuelto y por lo tanto lo proyecta al alma humana, al alma con los demás. O puede transmitir, si ha encontrado una luz, un sentido de unidad, una inspiración a ser un colaborador. Eso me transmitió el hermano. Conocí ese tipo de transmisión y no necesitó intentar transmitírmelo, lo transmitía. Su sola presencia y su verbo.
No puedo olvidarlo. Y no estoy tratando de cantar una canción. Y no puedo olvidarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque está presente el mensaje, el reto, la quimera, por lo menos, como decía el doctor de la Ferrier, creo que sí fue de Pasteur o de alguien más, que se le criticaba a Pasteur, voy a hablar como si fuera Pasteur, creo que sí, y se le criticaba porque él creía en algo más de la vida. Entonces el escéptico le dice, pero ¿cómo es que crees en eso? Mira, y él responde con mucha precisión, si fuera falso, por lo menos tuve algo por lo cual vivir. Y eso me hizo vivir. Y si es verdadero, pues me ha hecho vivir fantásticamente. De las dos maneras, me adhiero a la línea constructiva, a la línea de ser un colaborador. Ciencia y religión al servicio de la vida y no al servicio de intereses personales. La iniciación igual. El proceso iniciático requiere de desinterés, de recto actuar, pero con conciencia de que si no lo hacemos, pues no se va a hacer. U otros lo harán, pero no voy a participar en el privilegio, como decía el muy sublime maestre, de la construcción de una nueva era. Eso te pone en una jerarquía de conciencia, pero si los hechos hablan así. Yo les vuelvo a decir, ¿quién va a cambiar al mundo? ¿La política? ¿La ciencia sola? ¿La tecnología? ¿La religión? ¿Como doctrina y dogma? No. La religión como experiencia sí, pero no como doctrina y dogma. Entonces, estamos en la oportunidad, construyámosla honesta y sinceramente. Es un llamado permanente desde lo más profundo del alma de todos. Alguien tiene que tomar la responsabilidad de enseñarnos el camino. Ya está trazado el camino, falta seguirlo, practicarlo todos los días, investigarlo, descubrirlo más, con más claridad. No necesitamos forzar que alguien hable las mismas palabras, pero que estemos viendo el mismo fenómeno es muy importante. ¿Para qué la conciencia? ¿Por qué? ¿Para tener consumismo? No. Hay gente que lo usa para eso. ¿Cuál es la mejor opción? ¿Sí? Del consumo, ¿no? No nacimos para eso. Nacimos para tener lo necesario, suficiente y digno, pero no más. ¿Mm? Y tenemos que procurarlo. Muy bien. ¿Y luego? ¿Te vas a quedar ahí? ¿No ves un poquito más de algo que trasciende en las encarnaciones, en las muertes y nacimientos de la vida? Que la vida es continua, etc. Vuelvo a hacer un llamado a todos mis hermanos, porque son mis hermanos, es mi familia, todos los humanos. Hay de todo en esa familia, pero bueno, así dirán ellos también, o ellas, pero el reto, la oportunidad y el privilegio de tener una razón por la cual vivir, y no nada más yo. Eso genera aislamiento, genera escepticismo, falta de vínculos, y la soledad, el sufrimiento es natural, como medicina ante esa negativa. ¿Algo más? ¿Ando bravo o ando claro? No sé. Fuerte y claro, maestro. Fuerte y claro. Entonces, que le baje un poquito el tono. No, está bien. No, así está súper bien, maestro. Está bien, maestro. Sí, la oportunidad está ahí. Y empieza con lo que la vida nos ha entregado. ¿Por qué me lo ha entregado? ¿Para qué? No, pero yo no me resisto. Ahí está el tema de la soledad.
Tú te aíslas de la voluntad superior, de la voluntad de la unidad. El maestro Laferré en su primer mensaje hace un llamado a todas aquellas gente de buena voluntad que se quiera adherir a un proyecto sin intereses personales. Te hablo, no política, no religión, no fanatismo religioso, no, pero con el espíritu de crear, empezando por uno mismo, una nueva conciencia en la condición humana. Don Gerardo Casas, que está en su casa. En mi casa, sí. Gracias. Buen día. Mire, me recuerda lo que dice maestro de que es un tema de responsabilidad, de hacerse cargo de las cosas. Yo pienso igual que usted de que no podemos esperar a que la salud la traiga el gobierno de turno y que venga desde un hospital. Uno tiene que hacer, poniendo un ejemplo puntual, lo mismo con la economía y con otras cosas. Y me recuerda el tema de la responsabilidad cuando recibí mi emblema de medio genial, sentí un peso en mi interior, pero un peso como de que tenía que empezar a hacerme cargo de mí y no empezar a depender de lo que dijera el resto o lo que hiciera el resto. En ese sentido de peso, un sentido de compromiso conmigo mismo, de ya basta de reclamarle al resto y empezar yo a buscar resolver las cosas. Eso me recordó, eso le quería compartir. Gracias. Muchas gracias. Se nota que lo trae muy sellado. Lo trae aquí enfrente. ¿Para dónde? Adelante. Estaba más que en la mochila de campamento que andaba trayendo, maestro. Porque, La mochila se lleva atrás, pero claro, el plano, el mapa, ¿dónde se lleva? Adelante. de uno adelante. Pero la mochila atrás. Toma tu cruz y sígueme, pero en esta línea. En esta línea. El mapa no ha cambiado. Aquí está. Y esto no es mentira. Esta es una revelación que produce la realidad en todas sus posibilidades. Hay que integrarla, darle un sentido. Que pasen muy bonito día, disfrutando ser colaboradores del plan de la vida. Con ustedes, con los demás, vean salir el sol afuera y también la esperanza de la luz adentro de ustedes. Que pasen bonito día. Pax. Gracias. maestro. Igualmente, Muchas maestro. Hasta luego, Claudia. Gracias. Gracias, buen día. Besitos A todos. Hasta luego, Carlos. Abrazos. Abrazos. Hasta luego. Saludos a todos. Teresita. Dios. Lean lo que la hermana Gloria Paulín puso por ahí en el chat. En su cuarto mensaje es muy importante. Este mensaje que abarca mucho aspecto. Gracias, Creo que no estoy Lorena. diciendo algo que no hubiera... Lo dijo mejor el maestro, pero que uno mismo tiene que aprender a expresar. ¿Sí? Pero el maestro sigue siendo el mapa. El hermano mayor es el mapa, el que va adelante. La mochila es la que a cada quien le quiera cargar sus cositas, pero el mapa va adelante, hermanos. Y si emprenden un proyecto, que sea con el mapa bien claro para todas las partes. Pax.